No me enviaron todavía a mí mi contraseña para subir el trabajo. Estimo ¿Cómo puedo que hacer? ya lo van a hacer siempre y cuando tengas tus pendientes todos despachados, hayas mandado tu documentación, ya hayas hecho los pagos y una vez que tengas todo eso al día, la contraseña se te va a mandar. Eso es al menos lo que yo entiendo que va a pasar con el ingreso a Moodle. Entonces, si tienes todo en orden, por favor, comunícate con Marcelo y él seguramente te va a pasar tu contraseña. Bueno, está bien, doctor. ¿Listo? Doctor, buenas noches. Perfecto. Hola, buenas noches, Lucía. Doc, por si acaso nos han pasado al grupo el modelo de usuario y contraseña. Entonces, para el doctor David, que no sé si estará en el grupo, pero ahí está clarito cómo entrar. O sea, cada uno con su cédula de identidad pone, o sea, está explicadito. Pones tu cédula, pones un guión bajo, bueno, guión medio en el caso, y así se forma el usuario y contraseña. Supongo que para todos es el mismo formato con el carnet. Así que si Ah, el doctor no perfecto. está en el grupo, yo creo que sí, que estamos todos, ¿no? En el grupo. Sí, David, si has intentado eso, toda esa guía y no puedes ingresar aún, por favor comunícate con Marcelo, pero si no, confirmar que estás haciendo los pasos como se describen en la guía, en el chat. Imagino que David está en el grupo, entonces, David, ¿estás en el grupo de WhatsApp? Sí, doctor. Ah, ya, perfecto. Entonces, trata por ahí, si no puedes, recién Tratado de comunícate empezar, con pues. Marcelo. Ya. Listo. Teníamos esta tarea, la 3 pendiente, y ahora quisiera que discutamos un poco sobre esto. La primera pregunta, esto era una preparación de cómo comprender qué tipo de muestra y cuándo se tiene que utilizar para el tema de estudiar una asociación. En este caso, el consumo de frutas y verduras y el riesgo de cáncer. Entonces, la primera era, ¿qué pasa si vas a una consulta a una clínica y preguntas a todos los pacientes qué se presentan ese día? Su consumo de frutas y verduras. ¿Te daría esta estrategia una muestra representativa? ¿Qué opinan sobre esto? ¿Sería representativo? ¿Qué significa que sea representativo? A ver, ¿quién me puede dar alguna idea? Pautas. Si no hay voluntarios, vamos al azar, a seleccionar gente. Dale, Inor. Uy, estás entrecortado, Inor. A ver, ahora ya no te escucho nada. Hola, hola. Sí, sí, te escucho. Ah, ya no te preocupes. A ver, intentaremos una vez más. Esa referencia que tú dices, por ejemplo, 5 hombres, 5 mujeres, ¿de dónde la estás extrayendo?
Mm, mira, el punto acá del tema de la representatividad es de que tu muestra arroje estimados que se acerquen a la media de la población. Nunca vas a poder tener una media perfecta que sea exactamente la misma que en la población, pero sí puedes tener una muestra que se acerque y por ende te ayude a comprender una asociación. Cuando tú dices, bueno, necesito 5 hombres y 5 mujeres, yo te voy a decir, depende. Si me estás hablando de Bolivia, donde la proporción de hombres y mujeres es, como tú bien dices, 50-50, muy probablemente mi muestra representativa de la población boliviana voy a necesitar 5-5. Pero si voy a sacar una muestra de Coroico, donde hay más hombres que mujeres, más o menos es 60-40, mi forma de pensar de la representatividad cambia completamente. Y en ese caso necesito a 6 hombres y a 4 mujeres. Entonces te das cuenta que es muy peligroso que manejemos números duros, como si estuvieran grabados en piedra, o como si nos lo hubieran entregado en las Santas Escrituras. Todo en salud pública es depende. Y necesitas comprender cuál es tu población de interés para ver qué es lo que la va a representar. Y otro tema importante es con qué la vas a representar. En general, cuando leemos esta muestra representativa, en general estamos hablando de que es representativa en términos de edad. Es lo más común. Machear con la población y las proporciones de edad. ¿Qué significa esto? Tengo un 15% de menores de 18 años. Listo, esa es mi población. En mi muestra tengo la misma proporción. Mayores de 60 son 5%. Mi muestra tiene 5%. Si logro que mi muestra tenga las mismas proporciones de edad, entonces, efectivamente, mi muestra es representativa en términos de edad. No tengo nada que ver con que sea representativa, por ejemplo, con tipos de creencias religiosas. Nunca lo tomé en cuenta. No sé, además, cuántos cristianos hay, cuántos judíos hay, cuántos agnósticos, cuántos ateos. No lo sé. Una base de datos que me dé eso en Bolivia no la conozco, en salud. Entonces, muy poco probable que tenga alguna vez una muestra que sea representativa en términos de creencias religiosas. Y lo mismo con 1000 otros temas. Pero lo que yo quiero que entiendan es de que la palabra representativa no necesariamente significa que tengas una muestra buena, una muestra que te va a ayudar a hacer tu análisis. No. La representatividad es una característica de una muestra. En algunas circunstancias será lo más importante, pero en otras no va a ser lo más importante. Un ejemplo, en un diseño de casos y controles, a mí no me interesa que mi muestra sea representativa. A mí lo único que me interesa en ese caso es de que tenga 2 grupos que sean lo más comparables posibles. Y por ende estoy priorizando la validez interna de mi estudio. La representatividad es la máxima expresión de validez externa. Pero en muchas circunstancias, por validez externa, nuestros resultados pueden sufrir en términos de precisión. Y por ende, está la lógica. Si yo voy a incrementar mi validez interna, mi validez externa va a sufrir. Y en el otro lado es lo mismo. Si subo mi validez externa, mi validez interna es la que va a sufrir. Entonces, es muy importante que ustedes consideren muy cuidadosamente qué es una muestra representativa y ya no la consideren como que, es representativa, listo. Ya no necesito más preocuparme para nada de que esta muestra me va a servir. Si es
un estudio de casos y controles que quieres hacer, no te va a servir una muestra representativa, porque estás priorizando la validez externa, mientras que deberías haber priorizado la validez interna. ¿A través de qué? A través de una selección minuciosa de controles, que en casos de controles es lo más importante a tomar en cuenta. ¿Queda claro este concepto de representatividad? Sí, doctor. Ya, fantástico. Entonces hemos hablado de que esta estrategia no me va a dar una muestra representativa. ¿Por qué no me va a dar una muestra representativa? Porque Está hemos dicho dirigiendo que, mucho, doctor, porque ¿verdad? porque está, o sea, no está aleatorizando, está yendo a una determinada clínica, solo a un solo lugar. Aquí dice el riesgo de cáncer en la población general de un país. Y usted está sesgando porque está yendo a una sola clínica. Ponga o no ponga el póster, porque si pone el póster, lo mismo, ¿no? ¿Quién va a ir a hacer el estudio? La gente que está interesada y la gente que no va. Entonces, no está haciendo una selección adecuada de muestra. Puede Interesante ser lo que... que, lo por que- ejemplo, la clínica, yo le doy el caso de una clínica que sea de primer nivel, por darles lo que le pasa aquí. ¿Qué voy a tener yo de muestra? Voy a tener madres y voy a tener niños, porque no van más. Si usted va a un primer nivel, que tenemos a la mamá y al menor de 5 años. Eventualmente puede ser que encuentre algún adulto o un adulto mayor. Madre, embarazada, menor de 5 años o adulto mayor. Pero, por ejemplo, adultos jóvenes o jóvenes, como usted dice, adolescentes, estas personas no van a las clínicas, al menos en un primer nivel. Aquí, no sé si en el resto del país es igual, pero aquí es así. Entonces, no estamos aleatorizando, estamos sesgando, porque vamos a tener a quienes, a este tipo de pacientes, ¿no? Que son los que van a ir. Y al poner la invitación en las clínicas, lo mismo, las personas que quieren van a venir y las que no quieren no van a ir porque los está invitando a participar, ¿no? Está haciendo un sesgo de selección, está haciendo un sesgo de obsequiosidad, porque tal vez, no sé, me puede conocer, ¿no? Esta persona y decir, bueno, la doctora Amanda está queriendo hacer en la clínica que yo trabajo y tal vez no hagan una respuesta adecuada porque como que estoy induciendo a la respuesta y estamos hablando de un país, o sea, en una sola clínica o en dos. Si es un país, tendríamos que hacerlo pues en muchos lugares, en todos los departamentos. Si estamos hablando de Bolivia, es que depende qué es lo que usted está queriendo estudiar, ¿no? Pero no, esta selección no es adecuada para nada. Perfecto, nos vamos a quedar con ese mensaje de que no voy a poder entender la asociación de consumo de frutas y verduras y riesgo de cáncer en la población general, primero con lo de la clínica. Con el tema de la clínica es, como bien decía Amanda, es un tema de que primero la gente que está en la clínica es en promedio distinta a la gente que está en la calle. Ya hemos hablado, si yo saco un promedio de edad, muy probablemente la edad promedio de la clínica sea mucho mayor que en la calle, donde obviamente tengo más gente joven y por ende la gente joven en promedio necesita menos servicios médicos. Primer problema, con edad. Tema de género o sexo, quizás no tengo diferencias. Probablemente sí, probablemente no. El tema de comorbilidades, severidad de enfermedades y otra serie de variables clínicas sí van a ser problemas. Y por ende, no tengo algo que represente a la población general. Probablemente tenga algo que represente a la población del hospital o de la clínica. Pero no es lo que estaba buscando en la pregunta. Entonces, muestra representativa no es. Y no hay forma de que la logre sacar. El tema de qué sesgos me preocuparía es un tema importante. El sesgo, no se olviden que ya hemos comentado, es el error sistemático. No es nada más que eso. En estadística hay dos tipos de errores, el aleatorio y el sistemático. El aleatorio es inevitable. Son como los impuestos, cuando uno trabaja con estimados. Siempre vas a tener error aleatorio. Lo puedes tratar de disminuir.
pero siempre va a haber error aleatorio, es imposible. ¿Sí? Pero el error sistemático, ese sí es el error peligroso y es el error que uno puede controlar. El error sistemático está en nuestras manos, los sesgos. Mientras que el error aleatorio es, no hay forma de controlar, pero siempre está presente cuando uno trata con muestras. No existe error aleatorio cuando estás con el universo, pero no es factible pensar que vamos a trabajar con el universo. Entonces, sesgos, el primer sesgo sería el sesgo de selección, donde no tienes una forma de seleccionar pacientes que estén menos enfermos, que estén menos severamente complicados, etcétera, etcétera, todo lo que sucede en las clínicas. Por lo tanto, el sesgo de selección es poderoso en esas circunstancias. ¿Qué otros sesgos me preocuparía? ¿Quién me da ejemplos? Dale. Muy bien, es un sesgo que es una plaga para estudios aleatorios especialmente, donde definitivamente esas personas que se ponen de voluntarias para hacer experimentos en ellas, en promedio son diferentes a la población en general. Si uno hace las preguntas correctas, ¿no? Entonces, en promedio van a ser más temerarios, en promedio van a tener menos aversión al riesgo, etcétera, etcétera. Son temas que potencialmente pueden tener efectos en, en, en las conclusiones y en las recomendaciones del estudio. Entonces, es un sesgo muy importante a tomar en cuenta. Cuando uno está estudiando con, comportamientos que son, ¿cómo se dice? Asociados a buenas prácticas de vida o prácticas saludables, tenemos un sesgo que es el conocido sesgo del paciente sano. ¿Cómo funciona este sesgo? Este sesgo funciona en el sentido de que, por ejemplo, si yo quiero investigar la adherencia a un medicamento y veo que tengo un grupo de personas que son muy adherentes a un medicamento y más del 80% de sus pastillas las toman, si yo no considero variables como esas personas, cuáles son sus rutinas de ejercicio, cuáles son sus hábitos de consumo de cigarrillos, de alcohol, cuántas horas duermen en el día, cómo les va con el tema de seguir instrucciones. Todas esas preguntas en general, en las personas que se adhieren a medicamentos y a indicaciones médicas, en promedio son personas más sanas en comparación a las personas que no toman sus medicamentos. ¿Por qué? Porque no es un tema de que la intervención me esté haciendo cambiar o que adhiera al medicamento, sino que en promedio yo no tengo tantos problemas para seguir instrucciones médicas y además considero que es un buen hábito saludable y lo hago. Entonces, es un sesgo este también. Puede haber una mayor cantidad de personas que consumen frutas y verduras y si yo pongo una intervención nutricional donde digo, mira, estas van a ser las formas de motivar para que las frutas sean consumidas, estas van a ser las mejores formas de que las verduras sean mejor cocinadas, etcétera, etcétera. Las personas no necesariamente están respondiendo a la intervención nutricional, sino están respondiendo a su naturaleza de persona saludable, que sigue las instrucciones y confía en el sistema de salud. ¿Me entienden? Entonces, ese es el sesgo del paciente saludable.
Es uno de los sesgos más perniciosos, es una de las cosas más difíciles de controlar, porque necesitas un montón de preguntas que te permitan controlar que en promedio esas personas no, su sesgo de que son más saludables no sean las que explican su mayor consumo de frutas y verduras, sino otras cosas que tenga el estudio por delante como exposición. Entonces es algo que tienen que considerar siempre muy detallado. Muy bien, entonces tenemos un tema de la clínica, nos hemos lanzado a la clínica, a los que hemos visto ese día, les hemos tomado la encuesta. ¿Qué pasa si yo pongo pósters en varias clínicas, invitando a participar del estudio? ¿Esta estrategia es mejor? ¿Es peor? ¿Qué opinan? ¿Es igual? Muy bien, vamos a pedir a Paola Patricia que nos diga qué opina. En comparación a la número 1. ¿Me escucha, doctor? Escucho, por favor. ¿Me podría repetir, por favor, doc, la pregunta? Mira, tenemos acá la pregunta que dice, ¿qué tal si pongo pósters de que quiero investigar la asociación de consumo de frutas y verduras y riesgo de cáncer y estoy invitando a gente a que participe en mi estudio? En varias clínicas he puesto ese póster. Ya. ¿Es peor, es mejor o es igual a la estrategia número 1? ¿Qué opinas? Bueno, el hecho de que podamos colocar un póster sería una invitación y yo considero que podría haber un sesgo de selección debido a que no se incluirían realmente al total, solamente a los que quisieran participar, es decir, voluntarios. Y la idea no es esa, sino la idea es de que puedan toda la población ser sujeta a medición. Es decir, tendría que ser que todos tengan la probabilidad de participar en forma igualitaria, si se quiere el término. Esa sería mi posición, doctor. Ok, eso es desde un punto de vista de la ciencia, donde tenemos a todos en el universo para seleccionar y que las distancias de selección sean iguales, etcétera, es una belleza, pero eso no es el mundo real. El mundo real tiene otras características. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se hacen un montón de estudios experimentales, se lanza la convocatoria para que voluntarios vayan a hacerse los estudios. Que son estudios de introducirse una droga experimental a estar una semana en el hospital para que estudien tu dinámica de sueño. Pero como ya habíamos hablado antes, estos individuos en promedio son diferentes a los individuos que están en la calle, que ni pagados 5 millones de dólares harían ese tipo de experimentos. Hay estudiantes de medicina, por ejemplo, que se ganan la vida y pagan su colegiatura con este tipo de estudios experimentales. Son conejillos de indias todos los meses. Entonces uno se pregunta qué es lo que tienen en la cabeza estas personas para poner en riesgo así sus vidas. Entonces ahí sí estás introduciendo un potencial sesgo y es un problema. Pero esta estrategia es mejor que la anterior. Es un tema de que tú no estás seleccionando a las personas con un criterio completamente arbitrario, sino que estás dejando que la aleatorización, que el azar haga que se me acerquen personas.
para que el azar logre un balance. No siempre se puede, pero gracias a las técnicas de muestreo, uno sabe cuántas personas máximo, cuántas personas mínimo necesita para tener suficiente poder para detectar, en este caso, una asociación. Pero lo bueno es de que en varias clínicas se ponen los pósters, eso va a diversificar el tipo de personas que van a venir como voluntarios. No olviden que hay clínicas para los de la clase alta, para los de la clase baja, para los de la clase media. Entonces ahí, si estás metido a varias clínicas, estás potencialmente ya mejorando tu validez externa. Un tema de que estás acercándote mucho más a un tema de representatividad. Y esa representatividad no necesita que vayas a todo el mundo. Lo que sí necesitas es de que tengas una capacidad de ver cuál es tu mundo entero y que selecciones clínicas, en este caso, que sean equidistantes, que representen barrios bajos, barrios medianos, etcétera, etcétera, y que no hay una parte del país o de la ciudad o del departamento que está excluida. Y eso sí introduciría sesgos. Entonces aquí, por ejemplo, yo he hecho un estudio muestral y sé cuáles son mis poblaciones, entonces que tome una clínica del barrio Miraflores y tome otra del barrio San Antonio, sé que me está marcando dos diferentes grupos poblacionales y es perfectamente eh, justificable que se pueda hacer eso. Pero si yo tengo varias clínicas y todas las clínicas son de Miraflores, ahí sí como que tengo un problema de que igual solamente tengo representatividad de un barrio, no del país ni de la ciudad. Esa es En la ese caso, diferencia. perdón, Doc, en ese caso tendría que estratificar. Claro, hay formas de estratificar, es una forma de hacer un muestreo y todo eso tiene una lógica, ¿no? Entonces, no es, muestreo no es un tema sencillo, vamos a verlo nosotros muy de refilón, pero es un tema que requiere un montón de estudio. Listo. Entonces, ya hemos visto más o menos de qué se tratan estas preguntas. Las conclusiones son, ninguno me va a dar representatividad. Los dos son malos, pero el segundo es menos malo. Y vamos a ver ahora de qué otra forma seleccionarías una muestra representativa. Primero, como les decía, es dirigida a la pregunta de investigación. Si alguien les dice, hay una fórmula de muestra que aplica para todos los estudios, no tiene idea de lo que está. Recuerda, la muestra es dependiente de cada pregunta de investigación. Cada pregunta de investigación y cada objetivo específico tiene una diferente necesidad de muestra. Entonces, esto es muy, muy propio de cada estudio. Denme un minuto, por favor. Voy a traer un poco de agua porque mi garganta se está secando. Ahora sí con ustedes.
Ya estamos, disculpen. Entonces tenemos el método de muestreo. Primero, el simple. En un muestreo simple, todas las personas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Esta es muy utilizada en estudios poblacionales, donde quieres investigar factores de riesgo. Pero, como se imaginarán, esto requiere una montaña de recursos. Porque para que todas las personas sean potencialmente seleccionadas, tienes que tener una legión de encuestadores capaces de trasladarse a los lugares más recónditos de donde sea que se decida hacer este estudio. Entonces, es una metodología que tiene sentido desde un punto de vista de rigurosidad, pero un punto de vista de practicidad y logística es realmente muy complicado en práctica. Después, como decía Amanda, tenemos la aleatoriedad estratificada, donde dividimos a la población en grupos importantes o estratos. Un ejemplo, queremos tener suficiente muestra para estudiar una población tupi-guaraní. Los tupi-guaraníes deben ser, en La Paz, no deben llegar ni al 1% de la población general. Pero yo quiero estudiarlos. Entonces voy a hacer que los tupi-guaraníes no representen el 1%, voy a hacer que representen un 10%, pero eso es un esfuerzo explícito para que yo pueda estudiar los factores de riesgo de ese grupo específico de población. Entonces, como les decía, la representatividad no lo es todo. En este caso, mi enfoque es hacer que un grupo específico étnico que me interesa conocer sus factores de riesgo, muestrearlo excesivamente. Entonces, en este caso sería así. Yo creo un estrato que puede responder o no a lo que es la población. Y luego dentro de ese estrato aplico el método simple. Entonces voy extrayendo una muestra de cada estrato. Y la otra forma es el muestreo por agrupaciones, donde divido a la población en agrupaciones, luego se selecciona al azar un subgrupo de agrupaciones, luego uso muestreo simple de personas en cada subgrupo. En general, estos son pockets geográficos. Y esto funciona muy bien desde el punto de vista de que no es necesario que vaya a todas las esquinas de un municipio, sino que gracias a estas agrupaciones tengo más o menos la seguridad de que si elijo un lugar recóndito va a ser representativo a otro lugar recóndito. De eso se trata esto de la muestra. Aunque existen otros métodos, esos tres métodos aleatorios son los mejores. Pero van a ver que son complejos de poner en práctica. Pero, aunque son complejos, uno ya se acostumbra y vale la pena intentar de tener este nivel de muestreo. Entonces, volviendo sobre el muestreo, vamos a usar un paquete de cálculo de muestra. Ya lo vamos a ver ese paquete. Entonces, luego vamos a volver al tema del muestreo, para que tengan claridad sobre el tema de la pregunta especialmente, que es algo que encuentro que hay muchísima confusión al respecto. Que cuando enseño que es un tema de pregunta de investigación, hay un instinto de decir, no, yo no necesito eso, no hay una fórmula específica de muestreo y con eso hago todo. Ese es un enfoque completamente inadecuado. Entonces, vamos a ver primero cómo describir distribuciones de datos del mundo real. Primero, conocer a fondo las características de cada variable de tu base de datos. En un mundo perfecto, el manual y documentación que van de la mano de la base de datos debería darte información adicional sobre las variables.
Pero en realidad tenemos suerte si las categorías están explicadas. Como les decía, lo del ETSA. El ETSA sí tenemos la base de datos, pero no tenemos un diccionario. Entonces, no hay cómo describir las variables específicas. Bueno, es algo que vi en la página web más o menos 2 años atrás. No sé si ha habido algún cambio en la página web del INE. Hay que reconocer que el INE es uno de los pocos lugares donde no tienen ningún problema en compartir bases de datos. No conozco otro lugar donde puedas, del sector público, ¿no? Donde pueda uno ir y extraer de las bases de datos. Ni siquiera hay en la página web donde están las solicitudes de bienes y servicios del Estado, no existe forma de hacer cruces. ¿Por qué? Porque según el SICOES, está dándonos acceso a la información, permitiéndonos ver PDFs. PDFs están muchos rellenados a mano. Pero realmente, como ya hemos discutido, tener acceso a los datos, eso se hace a través de bases de datos. Entonces, alguien que no les comparte una base de datos con su funcionario, es mentira que tiene información disponible y que pueda ser bajable para el mundo. Si es un PDF, eso no es acceso. Es solamente reporte. Entonces, lo que en este caso vamos a explorar las filas y las columnas de la base de datos sobre el cáncer. Idealmente a tabular todas las variables. Pero en caso de una base de datos que tiene millones de variables o columnas, uno tendrá que hacer selección de las que quiere analizar. Por un tema de limpieza y por un tema de capacidad de recursos informáticos. Y definir bien las codificaciones de qué es lo que significa vacío, qué es lo que significa faltante, qué es lo que significa no aplica, etc. Que son conceptos que son distintos unos de los otros y necesitas una forma de hacer un flag para que uno sepa dónde voy a hacer las sumatorias de estos números. Estos números deberían ser considerados perdidos o deberían ser considerados que no aplican. De eso se trata esto un poco, de conocer la distribución del mundo real. ¿Cuál es el problema entonces de que yo no tenga una división entre mis datos perdidos y mis datos no aplican? ¿Creen que hay algún problema o debería ser indistinto que yo ponga perdido o no aplica? ¿Qué opinan? A ver, le preguntaremos a Irene Lucana. ¿Estás, Irene? Parece que no está. Vamos a preguntarle a Carlos Fernández. Perdón, Carlos Parizaca. Doc, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Te repito la pregunta. ¿Qué opinas de que tengamos dos clasificaciones? Una para los datos perdidos y la otra para los datos no aplica. ¿Es importante? Sí, no, ¿y por qué? ¿Datos perdidos, datos no aplica son lo mismo? Datos perdidos y datos no aplica. Uh-huh. No, no es lo mismo, Doc, porque cuando son datos que no aplican, prácticamente se consideran distintos datos que se deben considerar. Dentro de esos hay limitantes. Por ejemplo, si hacemos una evaluación de diversos estudios y dentro de estos entran otros márgenes referentes a ese estudio, entonces no aplica. Perdidos son datos aquellos que
prácticamente deberían estar en la conclusión de la actividad, pero no ingresan. Ok, estás en el buen camino. Es bueno que identifiques que son distintos primero. El punto clave acá es de que si no aplica un dato, yo no puedo considerar a ese dato dentro de mi cálculo. Y por ende, mi denominador es diferente. Todos los no aplica tienen que ser extraídos. Y por lo tanto, mi denominador es más chico y voy a conseguir un dato más verídico. Pero si yo no tengo una clasificación de no aplica, y en mi base de datos no hay forma que yo pueda saber si esto es vacío, perdido, o es no aplica, entonces mi denominador va a seguir siendo grande, muy grande, y no voy a tener la capacidad de hacer una disquisición entre estos dos temas, lo cual me sesga terriblemente mi base de datos. Entonces, en ese sentido, y por eso acá decimos que necesitamos codificaciones que me diferencien el no aplica y la perdida, porque tiene consecuencias graves para hacer un análisis adecuado. Perfecto. Vámonos entonces ahora a continuar. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, para datos continuos, tabular no es útil. Para datos continuos necesitamos ver medidas de dispersión y medidas centrales. Eso es, medianas, medias, rangos, intercuartiles, etc. Para ver estas variables, necesitamos correr lo que se llama un histograma. Un histograma me muestra en, obviamente, deciles la proporción de las frecuencias de una variable específica. Entonces uno entiende dónde están estas variables con un criterio específico. Entonces, en este caso tenemos un gráfico donde tenemos la edad y su histograma. ¿Qué opinas sobre este gráfico? Sobre este histograma. Es un histograma que me podría decir que esta es una variable normalmente distribuida, no está normalmente distribuida, o no puedo decir nada sobre esto. ¿Qué opinas? ¿Cómo era la campana? La campana Gauss tenía que tener 2/3 de los datos al centro y muchísimo menos datos en las copas. ¿Cómo se ve este gráfico? ¿Dónde están los datos? ¿En un lado? ¿Están en medio? ¿Están arriba? ¿Abajo? Bueno, en este caso se ve que la mayoría de los datos están al centro. Por lo tanto, tenemos más confianza a decir que esta variable está normalmente distribuida, ¿verdad? Por ende, voy a poder reportar media y desvío estándar. Si esto no fuera así, y tengo una variable que no está normalmente distribuida, lo que necesito registrar y reportar es la mediana y el rango intercuartil. Entonces, esta es la primera parte que tenemos que tomar en cuenta para conocer nuestra base de datos. Tengo mi profesora en la Universidad de la Florida cuando estaba haciendo un postdoctorado. Ella tenía acceso a muchas bases de datos. En Estados Unidos hay un montón de bases de datos. Pero ella solo quería trabajar en la base de datos de Medicaid, que es una base de datos de todas las personas que tienen un nivel de ingreso muy bajo y por ende clasifican o
se habilitan para el seguro de salud de la gente sin recursos en Estados Unidos, que se llama Medicare. Medicare fácil tiene más de 20 millones de personas dentro del Medicare. Es una base de datos, un mundo de preguntas. Entonces, cuando él me decía que solamente trabajaba en Medicare, la explicación era de que yo conozco íntimamente esa base de datos, sé, sé cuáles son, dónde hay variables perdidas, sé dónde hay muchos no aplica, me la conozco de arriba abajo, la base de datos. Sé sus potencialidades, sé sus limitaciones y por lo tanto me siento cómoda trabajando con una base de datos así, porque la conozco, ya sé sus implicaciones. Y eso es algo muy importante para cualquier investigador. No es trivial como de conocer base de datos. Porque aunque tengas en el papel una hermosa variable, cuando vas y te enfrentas con la dura realidad que es hacer la captación de pacientes, la habilitación de muestras, es un tema bien complicado. Entonces es diferente lo que esperarías saber. Este es el ejemplo para que ustedes tengan claridad de por qué cuando no tomo en cuenta mis datos que están todos en el centro y no tengo capacidad de hacer la adquisición de eso, por qué la mediana es mucho más sensible a los datos que no están en el centro. Si se fijan aquí, la media de estos datos, 4, 4, 5, 7, 8, 8 y 100, mi media está en 19.4. El 19.4 está completamente tirado a la derecha de lo que es mi centro de los datos. ¿Ven? Mi centro de los datos van de 4 a 8. Y la mayoría de los datos están en medio. Entonces, la media en este caso no es una buena medición central. Pero ¿qué pasa con la mediana? La mediana toma en cuenta y se coloca obligatoriamente en el centro del número de datos que uno tenga. En este caso la mediana es 7 y está en medio de los 6 valores que tienes antes. Y el Q3 y el Q1 salen de un dato antes de encontrar el jefe. Entonces, la mediana en este caso es 7. Recuerden que la media era 19.4. Y esta, la mediana, es una mejor forma de reportar la, la dispersión central porque está representando mucho más a mis verdaderos números. Mientras que la media está completamente sesgada, pero no está en el centro de mis datos básicos, sino está tirada a un lado. Entonces es muy importante que lo tomen. Muy bien, hemos concluido con esto de la primera revisión. Ahora vámonos al software. Nos daremos unos 3 minutos para que puedan abrir el software. Yo lo voy a compartir en unos momentos. Vamos a empezar a manipular nuestra primera base de datos, que ya le he puesto en el chat la anterior vez, pero la voy a mandar mejor a tu WhatsApp para que la tengan.
Muy bien, voy a asumir que así es. Entonces vamos a dar inicio a la exploración de la base de datos, frutas y verduras y cáncer. Primera regla de este programa. Tenemos 4 pantallas. Quizás ustedes las tienen ordenadas de diferente forma. Esta es la consola. Esto es donde voy a escribir mi código. Este es mi ambiente global, donde están mis bases de datos. Y esto es acá donde voy a ver mis files y mis plots. Lo que sea que vaya a graficar. Si yo quiero que esas pantallas estén en otra distribución, puedo ir a opciones globales. Y en Panel Layout, aquí poner, si quiero que el source esté arriba, abajo, la consola, etc. Entonces, es aquí donde puedo manipular para temas de gusto, temas de preferencia. Ya cuando ustedes ya usen más el programa, se van a dar cuenta de qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta y cuándo y dónde poner. ¿Ya? Todo código que comienza con un numeral, el R no lo considera código, lo considera nota. Y en este caso lo pinta de verde. Ese es el color default del R, que yo puedo ponerle los colores que yo quiero. Entonces, que el font sea negro, que las letras sean naranjas, que sean lilas, que los códigos sean azules, etc. Que puedo jugar con colores. Pero en el clásico es numeral, y el programa numeral, todo lo que viene después del numeral en la fila, es una nota, no es código. ¿Ya? Por eso tengo mi primera nota. Inicio de exploración de la base de datos, frutas, verduras y cáncer. Ese es el nombre de mi código. Este código lo voy a salvar. Voy a ir File, le voy a dar Save, y yo voy a definir dónde quiero que mi código sea guardado. Ustedes ya definirán dónde está su base. Entonces, código de inicio. Este código tiene una extensión .r. Significa que es un código que el R puede abrir. ¿Ya? Es lo primero que voy a hacer. Después, lo que quiero investigar es, y lo que entonces es código, es el código para encontrar carpeta de trabajo. Generalmente, la carpeta de trabajo es por default documentos, pero uno puede cambiar. Vamos a hacer acá, que es getWD, paréntesis. ¿Cómo hago para correr esta línea? Esta línea ya es código, no hay numeral. Le pongo correr. Y me da dónde está mi código, mi trabajo. Entonces, en mi caso es usuario, runoff, documentos. Ustedes seguramente les va a salir igual dónde está su carpeta de trabajo. Ahí se van a grabar las bases de datos, ahí se va a grabar todo lo que se hagan, gráficos, etcétera, se van a grabar aquí. Entonces, es muy importante saber dónde está. ¿Ya? Luego pongo un código para la codificación, para verificar los títulos de mis variables. En este caso, lo que voy a hacer es escribir head, que head es en inglés cabeza. Y le voy a decir, aquí lo que le estoy diciendo al programa es, quiero que me muestres los nombres de las columnas
de toda la base de datos G. La base de datos G todavía no la he subido. Entonces, antes de correr esto, tengo que subirla. Pero, ¿qué pasa si la corro en estos momentos? Me ha dado un número de resultados. Si yo voy a mi ambiente global y veo que acá está G, que ya había estado cargada la base de datos. Y está acá. Son 66 observaciones. Pero vamos a hacer el ejercicio para que ustedes vean cómo se carga. Esta es la forma de carga. Nos vamos a ir a File, Import Dataset. Y si se dan cuenta, el archivo que les he pasado al grupo es un archivo .csv, que significa Comma Separated Values. Cada valor está separado por una coma. Son bases de datos muy eficientes en el sentido de que ocupan muy poco espacio en comparación con bases de datos más complicadas. Esa es la gran ventaja de esto. Son un .csv que ocupe 10 megas, un .excel fácil que ocupa 50 megas. Es un tema de eficiencia y de utilización del espacio. Entonces, voy a extrapolar por eso un texto de base. Así están los CSVs, un texto de base. Entonces, voy al texto de base y acá voy a buscar dónde está mi base de datos. G. Aquí está mi base de datos, lo que les ha pasado. Y me sale esta pantalla. Esta pantalla que dice qué es lo que ya me ha reconocido una base de datos. Miren, está separado por comas. Ha reconocido esto. Me dice que la primera fila el programa lo va a tomar como si fuera el nombre de la variable, que es correcto. ¿Verdad? Y del paciente, género, edad, dimensional corporal, fumar, ejercicios, etc. Pues ya está reconocida. Lo único que tengo que hacer es importar. Una vez que le importo, me sale esta lógica fundamental de una base de datos. Y esta es la lógica de los datos crudos. Es la lógica de que estos datos yo no puedo manipularlos fácilmente. Yo no puedo, por error, todos los ejercicios ese 0 volverlo 1, a menos que escriba código. Puedo hacerlo desde el código, pero al menos eso evita de que los errores sin intención no puedan ser hechos, porque la base de datos es un ente independiente de lo que pueda hacer mi análisis. ¿Ya? Entonces, así como se observa. La pregunta es si esta forma de mostrar una base de datos es familiar para ustedes. ¿Han trabajado con bases de datos? Sé que varios no lo han hecho, pero esta es el formato universal de una base de datos. Eso es lo que quiero que comprendan. ¿Cuál es ese formato universal? Es de que las filas son los individuos, las observaciones, los internados, etc. Esa es cada fila. Idealmente cada fila es una persona. Y por ende tengo el dato a nivel específico. Tengo una persona de 61 años, número 0, BMI, fumar 2, ejercicio 0, fruta 1, vegetales 2, cáncer 0. No sé a qué se está refiriendo con varias de estas.
variables. ¿Cómo saberlo? Necesito un diccionario. Y los diccionarios, desafortunadamente, no son siempre con acceso, o tampoco son una prioridad de la gente que debería estar haciendo. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? En este caso, les voy a pasar una versión diccionario para que la tengan. Y es algo así como debería mostrarse siempre. Ahí está el diccionario de variables. Ya les he pasado al grupo. Ese es el diccionario de variables. Eso es lo que vemos. Están los nombres de las variables. Y lo más importante, la descripción de sus códigos. Por ejemplo, ahora ya sé que en fumadores, smoking, es una categórica que está dividida en tres opciones, 0, 1 o 2. El 0 significa que nunca fumó. El 1, que es fumador pasado. Y el 2, que es un fumador activo. Entonces, esta tablita es de evaluación pura, evaluación, perdón, individual, mía. Entonces, habrá que ver si es la forma suficiente de seguir teniendo estos datos y hacer los estudios. Ejercicio igual, por ejemplo. El 0 significa el inicio de ejercicio. En la última semana, 1, menos de 15 minutos, y 2, más de 15 minutos. Entonces, habrá que verificar cuáles son las distribuciones de estas variables. Al momento de hacer el análisis que vamos a realizar. Y ven, acá, por ejemplo, cáncer, categórica 0 significa que nunca tuvo cáncer y 1 que tiene o tuvo cáncer. Muy bien, sigamos entonces con el Muy bien, entonces aquí está la base de datos. La base de datos la vamos a empezar entonces a hacer cantar. Cerramos la base. Muy importante que hagan estos códigos de qué es lo que han hecho los desarrolladores más avesados. Luego de 6 meses de haber escrito un código, retoman el código que no tiene notas, en muchas circunstancias no recuerdan qué han hecho. Lo mismo no permitan que pase todo esta estrategia de Norca es muy gratificante saber que estamos en buen camino en términos de la aplicación de esta base de datos. Entonces ya sabemos qué es lo que hace Head. Head te está mostrando los primeros 6 datos
de las variables que has puesto como interés. Entonces acá tenemos las edades, tenemos el género, tenemos el índice masa corporal, tenemos smoking, están todas las que importan. Luego de head, entonces, nos vamos a empezar la inspección de una variable. En este caso va a ser inspección de una variable específica. ¿Cuál es la lógica acá? La lógica aquí de una variable específica es, comienzo diciendo mi base de datos, es G. El programa va directamente a buscar esto y lo va a tomar como una base de datos. Después va el signo de moneda y la variable que está dentro de mi base de datos. Miren acá, tenemos edad, las base de datos de las personas, y esto nos va a dar más claridad. Esa es la lógica de construcción. ¿Qué es lo que me da? Me da todos los números de edad que están presentes en la base de datos. Eso es por si por algún motivo nos interesa ver el individual, que queremos identificar a 2, 3 personas específicas. Eso nos ayudaría a hacer. ¿Qué pasa si quiero explorar una variable continua numérica ya con medidas de dispersión utilizando el comando suma? El summary me va a permitir analizar cuál es la media y los mínimos del primer cuartil, tercer cuartil, la media y la máxima. Pues como ven, la media y la mediana en este caso de edad son prácticamente las mismas. Entonces le voy a dar un summary. No se ve, este es el botón de hacer correr las cosas. Una lección es, generalmente, si una media y una mediana se parecen un montón, significa que estamos con, muy probablemente, con una variable normalmente distribuida. Cuando tenemos una mediana súper lejana de la media, eso es una señal de que tenemos una variable no normal. Se va a tomar cartas en el asunto. Vamos a volverla normal. Y ya habíamos dicho por qué es importante trabajar con variables normalmente distribuidas. ¿Por qué será? ¿Qué habíamos dicho? Vamos a hablar de eso en la primera clase.
A ver, Andrade está. Alex. Nora Peralta está. Johnny Sangali, ¿estás? Lucía Blanco. Doctor, aquí estoy. ¿Por qué es importante trabajar con variables que el audio se me ha bajado y no escuché cuál era la pregunta completa? Algo que dijo en la primera clase mencionó. Ibar Chambi. Buenas noches, doctor. Marisol. Hola, hola, Jorge. doc, ¿me escucha? ¿Me escucha, doctor? Parece Hola, que doc. no nos escucha. Hola, hola. Marisol tampoco. Doctor, no nos escucha. Ahora sí ya nos estoy escuchando. Ibar. ¿Estás, Ibar, verdad? Sí, doctor, ¿me escucha? Ahora sí te escucho. Adelante, Ibar. Hola, hola, doc, ¿me escucha? Sí, 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 te escucho. Luego Lucía. Doctor, la pregunta era de la media. Sí, la pregunta es ¿por qué preferimos variables normalmente distribuidas desde un punto de vista de análisis? ¿Por qué es bueno? Mm, Porque generalmente cuando tenemos datos que generalmente están en la media, nos está diciendo que todo está básicamente agrupado y que no hay mucha dispersión. Eso significa que básicamente nuestros datos gozan de cierta normalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que casi mi muestra mi muestreo o la recolección de datos que yo estoy consiguiendo es más o menos homogénea. Sí, pero aquí el tema es cuál es la utilidad de eso. No lo he escuchado toda la última parte. Que, ¿por qué nos tomamos la molestia de ver si está normalmente distribuida? Es debido a que si demostramos que tenemos datos normalmente distribuidos, podemos usar tests de hipótesis que son los más robustos y los que más confiabilidad tienen en estadística. Para usar ese tipo de estudios tenemos que demostrar supuestos. Y un supuesto es de que mi variable está normalmente distribuida. Si no es así, tenemos que usar estudios no paramétricos, aunque se pueden usar, no son los más robustos. Tienen problemas de interpretación, de aplicación, etc. Pero si yo tengo normalidad, puedo usar los mejores tests. Así tomé yo. Entonces, por eso que nos tomamos tanto la molestia de ver si algo es normal o no. ¿Ya? Lucía, ¿querías participar? Doctor, no sé si me escucha. Ahora sí te escucho bien. Ah, qué bien, porque no sabía qué pasaba. Que en realidad, bueno, lo que nos explicó, yo lo que recuerdo era que por la distribución de Gauss, lo que se hace es ver que cuando las variables están más al centro es porque están normalmente distribuidas, y eso hace que el estudio sea confiable. No que el estudio sea confiable, porque puede haber 1000 distribuciones en este mundo que no tendrían que ser normales. Pero es muy cómodo de que uno puede usar una chi cuadrado y una t de student para analizar tus datos. Es una belleza.
Pero son tests probados, son tests sólidos, son tests confiables, son tests precisos, etc. A usar otro tipo de test McNemar y demás que no son tan robustos. Entonces, si uno tiene la oportunidad de tener una variable que está normalmente distribuida, tómenlo y utilicen todos los estudios paramétricos disponibles para este tipo de variables. Pero si definitivamente no está disponible, ni modo, vamos a tener que usar los no paramétricos, que son estudios menos rigurosos, menos robustos. No estoy diciendo que son malos, pero sí estoy diciendo que no tienen las características matemáticas, estadísticas que tienen los tests diseñados para variables normales. Entonces, si uno logra tener variable normal, belleza. Entonces vamos a, desde un punto de vista de análisis, sufrir menos, porque tenemos tests mucho más robustos. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, ¿qué hace el summary? Ya hemos visto, te calcula mediana, media, intervalos, cuartiles, los máximos y los mínimos. Entonces, acá me estoy enterando de que mi persona más añosa tiene 89 años y mi más joven tiene 39 años. Esta no es una base de datos que me está incluyendo ni a adolescentes ni a jóvenes. Entonces hay que tomar en cuenta eso, que esta base de datos potencialmente está sesgada porque no representa a la población en general, ¿no? Es una muestra de adultos. Pues. ¿Ya? Entonces lo que hemos hecho con una variable de edad, y la edad es una variable continua, o sea, numérica. Entonces puedo en variables numéricas correr el suma, que va a dar esos datos que estamos viendo ahí. Ahora sí yo quiero explorar una variable categórica, como por ejemplo cáncer. Para ello lo que voy a hacer es, primero, invocar el procedimiento que es table. Si ustedes en su pantalla van con el cursor a una palabra, y esa palabra agarra una nota en amarillo, significa que esta palabra es un comando. ¿Ya? Summary es un comando. Table es un comando. Entonces, como ven acá, es el comando, y estoy abriendo el paréntesis para decirle, mira, yo quiero un summary, que me das un resumen de mi variable que está en la base de datos G, y se llama edad. Es así como construir esta lógica. Entonces, summary es un constante, porque es una herramienta. Entonces, no puedo cambiar summary, ponerle una sola M y normal, no puedo. Eso siempre tiene que estar escrito de la misma forma. Lo mismo abajo, table es la forma de hacer el conteo de una variable. Vamos a ver qué nos da si le pongo table. Aquí me está diciendo que la variable que está dentro de la base de datos G, que se llama cáncer, tengo 51 personas con 0, tengo 0 marcas, o sea, tengo 51 marcas 0, y habíamos visto en el diccionario que 0 significa que no tiene cáncer, y tengo a 15 personas que sí tienen cáncer. Entonces, aquí he decidido explícitamente cuál variable es continua, en este caso edad. Si es continua, uso summary para conseguir mediana. Si es categórica, uso table para que me haga el conteo de las categorías. Entonces, para rematar y poder definir si tengo una variable que es normalmente distribuida, voy a correr el histograma. El histograma se ve así. Explorar el histograma de edad. Este histograma va a ser
Nuevamente. Si es un comando y pongo el cursor encima de esa palabra, me sale un letrerito amarillo. En este caso, ist es el comando para que me dibuje un histograma. Pero lo mismo del anterior. Primero el comando y después abro paréntesis. Que le digo, mira, armame un histograma de la base de datos G de la variable edad. A ver, veamos qué nos da. Este es el gráfico que me acaba de calcular. El histograma de edad. Ojo, buen cubero. ¿Esta distribución está normalmente distribuida o no? ¿Y por qué? ¿Qué opina? Está, doctor. Está. ¿Está? Se aproxima. No, normal. Sí está, se aproxima, como dice Carlos. ¿Por qué consideran que está? Si se fija el medio, está más o menos, la distribución es medio gaussiana, si se fija. Me gusta el término, es bastante gaussiano, exacto. Los valores están concentrados, ¿no? Hay una concentración de los valores en el centro, perfecto. Y las dos esquinas tienen alguien. O sea, no es que una sola esquina tiene datos, sino ambas esquinas están con datos, ¿no es cierto? Entonces, como lo hemos dicho, no es Gauss total, pero cumple con 3 puntos. El primero, la media y la mediana se parecen mucho. El segundo, la concentración de mis datos están bastante en el centro, la mayoría. Y el tercero, tengo representatividad de datos tanto en la cola izquierda como en la cola derecha. Por lo tanto, mi apreciación es de que este histograma de edad es representativo de esta población específica, que va desde 39 años a 89 años, adultos y adultos mayores. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre la lectura de este histograma o queda claro? Doctor, Dígame. doctor, ¿sería tan amable de volvernos a explicar cómo hizo la parte de, o sea, usted nos pasó la base de datos, cómo la cargó al programa para que pueda hacer toda esta información? Esa parte no he entendido. Claro que sí. La Gracias, muestra. doctor. Nos vamos a Import Dataset. Y aquí yo tengo opciones. Miren, puedo importar de Excel la terminación de un archivo Excel es XLS. En este caso no es mi caso. Mi archivo es .csv, que ya hemos quedado que es un valor separado por comas. Un valor separado por comas para el R es de texto. Entonces voy a elegir texto. Pero ven, si quiero cargar SPSS, puedo. Si puedo cargar SAS, puedo. Si tengo algo en Stata, puedo. Estos son los formatos más comunes en el mundo y estos son los que el R te permite cargar directamente. Hay paquetes que te permiten cargar lo que sea de cualquier otro programa, Python, Oracle, lo que tú gustes. Pero como no son tan streamlined, entonces solamente estos son los básicos. Entonces me voy al texto y en el texto busco mi archivo. En este caso, yo lo tengo acá, es el G, le doy clic y me sale esta pantalla. Donde, si se fijan, tengo en negrillas la primera fila. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que el heading existe. Si yo le digo que no existe, miren lo que hace.
me está nombrando variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, y está tomando como que el nombre de la variable como si fuera un dato más. Es erróneo. Como tengo cabeceras de cada columna, entonces yo elijo el heading sí. Entonces aquí sí adecuadamente me está mostrando el título como negrillas y recién todos los datos. Todo lo demás lo dejan así, es el default, funciona bien, y le dan importar. Si todo va ok en la importación, se debería abrir una base de datos, que es este símbolo, y aquí tenemos nuestras 66 observaciones de datos con su categorización de qué, de edad, género, índice de masa corporal, si fuma o no fuma, ejercicio, frutas, verduras, etc. Entonces, cada fila es una persona y cada columna es una variable. Eso sí, tómenlo en cuenta. Ahora sí queda claro. ¿O hay todavía dudas? Sí, doctor, gracias. Esa parte no había captado. Muchas gracias. Ah, ya, perfecto. Entonces, es No, no, fundamental. no sé si es mi caso, pero a mí se me ha desconfigurado lo que lo que ha mandado. A ver, ¿puedes Entonces, compartir tu pantalla? Veámoslo. a ver, espérenme. Mm, mm, mm. Porque lo pongo para file, Muy bien. A ver, import, importar el texto, correcto. eh, Buscas tu archivo. sí, le pongo yes, pero me sale muchas columnas, tienen muchos nombres. Es por el nombre. Estás con G punto paréntesis. Ah, Volver ya, al archivo. ah, ya, lo tengo que volver a guardar entonces. Sí, sí, sí. Ya, ya, doctor, También gracias. fíjate que tu extensión sea .csv. ¿Sigue siendo .csv o quizás lo has cambiado también? Ya, lo vuelvo a guardar. Ok. Gracias. ¿Listo? Entonces, esos son los Doctor comandos Soria, básicos. hágame un favor, mire, Adelante. también he tenido un conflicto, entonces estoy bajando todo. Tal vez si nos puedes repetir para que podamos captar mucho mejor, porque yo estoy haciendo en este momento también. ¿Ya? ¿Qué parte te has estancado? ¿En qué parte estás que no has comprendido? Sí, sí. Cristina, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí, doctor. Estoy tratando de hacer para que vaya ¿Cuál no te ha salido? el, la primera parte. Estaba revisando y creo que le he desconfigurado, pero voy a tratar de volver a hacer nuevamente porque he abierto creo que los dos eres sin Ya. darme cuenta. Y le Ah, informo, doctor. ok. Has abierto el R normal. No, tienes que Sí, abrir el R Studio. está bien. Gracias. Me avisas si sigues con problemas. Está bien, doctor. Gracias. Listo. Entonces, acá, ¿cuál va a ser su tarea? Su tarea va a ser, ya sabemos, summary es para variables continuas, table para variables categóricas, y el histograma es para explorar a las variables continuas. Un histograma no se hace para variables categóricas, solamente es útil para variables continuas. Entonces, su tarea va a ser
correr summary para todas las variables que sean continuas en la base de datos. Y realizar su correspondiente interpretación. Lo mismo, vamos a correr table para todas las variables que sean categóricas. Interpretación. Y vamos a correr histograma para las continuas. Entonces, esa es su tarea. Básicamente es usar esos 3 códigos. Lo que tienen que hacer es cambiar el nombre de las variables. ¿Dónde tienen las variables? Las variables, aquí está la variable G, que deberían tener 66 observaciones y 9 variables. Si quieren abrir la base de datos específica, le pueden dar clic en este icono de base de datos. Aquí está la base de datos específica. Y no se olviden que el R es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Eso qué significa? De que el nombre de la variable tiene que ser literal. Si ponen age con mayúscula, no va a reconocer como variable. Entonces tiene que ser igualito a como está escrito aquí. En este caso, todo es minúsculas, son los nombres de las variables. ¿Ya? Entonces, esta es la tarea. Manos a la obra. Preparen un Word, entonces. Lo que quiero de esta tarea es de que ustedes hagan este código. Quiero ver las notas donde dicen explorar el histograma de sexo, explorar el histograma de cáncer, etc. Y luego, como ya tienen el dato, en un Word, interpretar. Si prefieren, también pueden hacer notas aquí con los numerales. Como ven aquí, cuantos numerales haya, no importa, la cosa es que hay un numeral por línea y eso es considerado una nota. Le podrían poner aquí igual, interpretación. El histograma muestra que los datos están centrales o están tirados a la izquierda, a la derecha, etcétera, y ustedes lo verán. Y esa sería la tarea a entregar. Entonces pueden poner, me pueden mandar un código específico de acá. Esto, por ejemplo, ya está guardado. Lo mismo que salvar cualquier file en la computadora, save o save as. Y pueden hacer las 2 formas. Una, o en código todo, o 2, poner su interpretación en un archivo Word y pasar. ¿Ya? Entonces, esto trabajen, no se preocupen, esto no es para mañana. Esta tarea salta para la próxima semana, entonces tienen el tiempo para poner esta tarea hasta el 8 de septiembre. Entonces, hay tiempo. Ya, pero esto vayan haciéndolo. Esto es la base fundamental del manejo de estos archivos. Y la práctica sea el maestro. Entonces vayan escribiendo y familiarizándose con la escritura de estos códigos. Si tienen preguntas, me las hacen por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, adelante. El día lunes no está en clases, le pedí permiso. Quisiera saber cómo puedo descargar o instalar el programa R. Me entré a la plataforma y hay un link para poder descargar. No sé si estoy en lo correcto, Doc. Sí, se ha pasado los links al... Están en el WhatsApp. Hay un video también para que ustedes lo vean. Sí, Doc. Entonces, de acuerdo al video, voy siguiendo los pasos para poderlo instalar, ¿no, Doc? Exactamente. Si en el video está bien explicadito. Entonces, veo el video y si tuvieras algún problema,
Ahí me avisas y lo hacemos juntos. Listo. Listo, Doc, gracias. ¿Listo? ¿Había otra pregunta? Sí, doctor. Doctor, seguir los pasos que usted menciona, sin embargo, a mí me reporta error. A ver, veamos tu código. Compartir tu pantalla, por favor. Ya, listo. Ya, ¿se proyecta, Doc? Está cargando, ya la veo. Ya. Mire, o no sé cuál es el error que estoy cometiendo. Entonces, Aquí lo acá que por me dice es de que tu base de datos no existe, que no la has cargado. pero está acá, está en la parte superior. El tema es de que tu base de datos se llama base.d.datos.doctor.soria. ¿Entiendes? Tienes que guardarla como G, para que sea fácil la codificación. Yo le he puesto G porque solo vas a necesitar escribir una letra. Pero si tú pones ese nombre tan largo, uy, grave, vas a tener que escribir 1000 cosas. Es que, ya, mi error es que yo le cambié el nombre a Cuando Excel. cargues la base de datos, ahí te va a dar la opción de que le pongas el nombre que tú quieras. Entonces ponle G para términos de que se te haga más fácil. Muy bien. Otra pregunta, doctor. Entonces, si vamos a utilizar esta base de datos o indiferentemente cualquier base de datos, ¿Ya? nuestro instrumento de recolección de datos debe ser codificado, ¿cierto? Porque no van a utilizar con las palabras, digamos, porque acá, de acuerdo a lo que estoy observando, solo reconoce la base de datos números. No, esta es una codificación que Ya, es de las mejores desde un punto de vista de eficiencia. ya. Mucho mejor y te consume menos recursos una base de datos de puros números. Pero si tú quieres, le puedes poner ahí los nombres. El tema es de que ahora esta base ocupa 50K. Si le pones nombres, te va a ocupar 2 megas. ¿Me entiendes? Y si estamos Muy hablando de una base de datos de 1.000.000 de observaciones, esos 2 megas se vuelven 5 gigas. En vez de tener una base de datos de 10 megas. bien. Entonces, siempre es una buena idea codificar y que el diccionario te diga qué significan esos números. Ese es desde un punto de vista de eficiencia de recursos informáticos. Muy bien, gracias, doctor. Y una consulta, acá en el extremo derecho de la pantalla, ¿Ya? ¿es correcto lo que sale o es que es por el nombre que cambié acá? No, está bien. Ahí estás diciendo el nombre de la variable. ¿Ya? Luego viene el tipo de variable que tienes ahí. Se está marcando como si tuvieras datos enteros, todos, menos BMI que está marcado como numérico. Eso lo vamos a ver en la presentación siguiente, ¿Ya? donde vamos a ver qué tipo de variables maneja el R y además cómo podemos cambiarlas. Eso vas a ver que ya te va a quedar más claro cuando veamos eso la próxima clase. Listo, doctor. Entonces intento y si tengo alguna duda, le puedo consultar. Exacto, me dices. Listo, gracias, doctor. No, ningún problema. Lucía, ¿tienes consultas? Sí, Doc, le cuento que lo guardé como G y igual me sale error. A ver, ¿Muestra? pon tu pantalla. A ver, un cachito. ¿Dónde está? Creo que es este. No sé si lo están viendo. Ahora sí. Me sale, Doc, ve, puse nombre G, así lo guardé. Así Ya. lo extrapolé y me pone error. O no sé. Más columnas. Ahí tienes. A ver, el archivo en sí, a ver, muéstramelo. Ponle cancel. Un ratito, cancel. Igual se me abren todos mis archivos de la compu acá en el costadito, eso no sé por qué. Y el archivo Excel, este es como lo guardé ahora. A ver. Que no sé si está viéndolo. ¿Es .csv todavía o ya tiene otra extensión?
Bueno, no sé. Solo lo guardé como G, nada más, porque me aparecía paréntesis 1 y como le explicó a mi compañera que no tenía que ver paréntesis nada, solo puse G, Pues pero no. entonces que ya no esté como CSV. Guardarlo al archivo como literal g.csv y tratar de cargar. Ya, ahorita. Un ratito. G, archivo. Lo voy a volver a guardar. Ya, Guardar escritorio. G. Punto. CSV chica. Ahí. Guardar. GSB ya existe. ¿Desea reemplazarlo? Sí. ¿Sí? No se puede guardar este libro con el mismo nombre de un libro o archivos abiertos. Ay. A ver, un cachito. Lo cierro. ¿Has tratado de subir el archivo exactamente como yo se los pasé? Sí, sí, exactamente. Igual. A ver, me verás el procedimiento. Nos vamos a File. A ver, un ratito. RStudio. Me fui a File, File, Import y texto Frontex. base, correcto. Sí. Y estaba en escritorio ¿Eh? G. El G, Bueno, ahí tengo varios ahora. Este voy a elegir. ese, dale. Mm, Y te sigue saliendo. sí, qué raro. A ver, voy a pasarlo el archivo otra vez al WhatsApp y a ver si sigues con el dilema. Doctor, igual me sale a mí. ¿Mismo problema? Sí, tengo el mismo problema. Raro, che. A ver, ahorita vamos a subir otra vez A ver, voy el a archivo. dejar de compartir. Ya. A ver, ahí les va el archivo. Ya. A ver, les voy a pasar el archivo. También una versión en Excel. A ver si es así. La logran cargar. ¿Cuál es la diferencia con el Excel? Es de que se tienen que ir a File, Import Dataset, en vez de Context, ponen From Excel. Y Ah, ahí ya. en el archivo, el Excel que les acabo de pasar, y a ver si eso sí se los carga. Ah, ya. Ahora desde Excel me sale que está importando una base de datos. Exacto. Y sigue. Está como cargando. Se acaba cargando. Sí, sigue. Y me aparecen varias cosas. Probando la URL, CRAN RStudio. Ya, importar, ¿le has puesto? Sí, claro, sí, sí, he puesto, pero me aparecen varias cosas. A ver, le mostraré, porque por A ahí ver, alguno de mis compañeros está con algo similar. Un ratito, ¿dónde está? Aquí. Así me aparece. Cuando hago eso desde el Excel. a ver. Uy, no, esto. Ah, es que no
no tenías todavía instalado el paquete para importar Excel. Está bien, está bajando los paquetes necesarios para que lo puedas hacer, o sea, que es normal. Ok, Es porque es la primera vez que instalas el ERE. Está perfecto. ok, Sí, entonces gracias. esperar a que eso se instale y una vez de que lo tengas instalado, me avisas si lo logras. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Ya listo? Lucía, todavía... Ah, no, perdón. Eh, no, ya no tengo nada más de comentarios. Entonces intenten, los que no han podido todavía cargarlo. Dígame, ahí no, adelante. Como tú quieras, puedes hacer comentarios dentro de la consola y pasarme el archivo .r o puedes agarrar un Word y armar un Word. Depende de ti, de tus preferencias. ¿Ya? Doctor, buenas noches. Sí, adelante, buenas noches. Doc, una pregunta. Le entendí la parte inicial, no lo entendí muy bien. ¿Cómo podemos guardar este archivo? Primero que se nos dijo que teníamos que dar como un código. No sé si nos podría volver a explicar esa parte, doctor. Te muestro cómo guardar este archivo. Mira, por ejemplo, yo le he puesto de nombre código inicio estadística descriptiva. .r. ¿Ya? Entonces, cuando uno empieza a escribir esto, eso se llama un script, que es como, le vas a decir al programa todos los pasos que necesitas para hacer tu análisis, ¿ya? Entonces te vas a ir acá, File, Save As. Y le vas a poner un nombre, y el tipo de archivo es rfile, como está aquí. Este rfile tú me lo puedes pasar, porque estos rfiles los abre él. Entonces aquí le pones tarea 1 o lo que tú quieras. Y esto es suficiente si tienes aquí todo el código. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí corro histograma age, aquí le puedo poner la mayoría de los datos están centrales. A la derecha, izquierda, los datos centrales. Tengo más o menos una similar cantidad de datos. Coma, además, la media y mediana son prácticamente iguales. Por lo tanto, considero que esta variable está normalmente distribuida. Si lo pones así, guardas el código y me lo mandas, suficiente. No hay ningún problema. Más fácil para mí porque solo tengo que abrir un archivo. Pero si prefieres hacer toda esta escritura en un Word, también está bien. Depende de ustedes. Está bien, doctor, gracias. Nada. Listo. Entonces, vamos a la obra con el ejercicio y me van preguntando si hay consultas. Doctor, ¿podría ayudarme? Me salió una pantalla donde menciona file URL. Ya A ver, sé. compártelo. A ver. Ay. ¿Se proyecta, Doc? Sí, sí, sí.
Ya. Estás desde Text Data. ¿Quieres subir ¿cuál quieres subir? Text base tienes que poner. Cancelar. Te has equivocado de Cancelar. cancel, data file, Ya. file, import dataset, text base. Esta. Ese, Ya. Entonces, ahí elegirlo al G, donde lo tienes. acá. Esta es la última. Esa es el Excel. No, entonces, Sí. ponle cancelar. Cancel, Ya. file, import dataset from Excel. El Ya. tercero, from Excel. Y ahora busca tu archivito. Ahora Este. estoy en el cálculo Excel. La que dice Excel, esa. No, esa no, esa es de comas. La de arriba. El de arriba es Excel. Esa es hoja de cálculo de Excel. A ese dale, clic. Ya. Open. No, esto. Aquí tiene un error. Andate cancel. Otra vez, file, import dataset. Ya. From Excel. Ya. Tercero, from Excel. No texto, from Excel. Cancelar. Otra vez. Import data from Excel, el tercero. No te estaba. Este de acá. Ese, from Excel. Ya. ¿Vale? No tienes como Lucía los paquetes. Instala el paquete. Dile yes. Y esperemos a que instale el paquete. Ahorita va a empezar todo el procedimiento de instalación. Una vez de que termina, vuelves a intentar. Y debo ir a From. Ahí está. Ya está. Es este. Ahora sí, andate a Browse. ¿Dónde, Doc? Buscar nuevamente a Browse. A la derecha, derecha. Browse dice arriba. Browse. El botón que dice Browse. Acá. Es. Ya. Dale clic, busca tu archivo. Ya. El primero, la hoja de cálculo. Ese. Open. Ahí está la base de datos. Lo bueno del Excel es, por ejemplo, que puedes aquí directamente cambiar las variables al tipo de variables. Pero no vamos a hacer eso. Tienes el nombre de usted. Le dices que la primera línea es el nombre. Perfecto. Importa. Y listo. Ahí está tu base de datos. Ay, bueno, gracias, Doc. Listo, de nada. ¿Y cómo verificas que está la base de datos cargada? En Global Environment, ahí tienes una G y dice 66 observaciones de 9 variables. Acá, cierto. Acá está. Estas son las 66. Sí, listo. Gracias, doctor. Listo, de nada. Sí, en mi caso igual, doctor, logré lo mismo. Muchas gracias. Fantástico. Entonces, si tienen algún dilema de ese estilo, que estos programas a veces son medio esquizofrénicos, la forma es cambiar de formato y tratar de cargarlo con otro formato. Listo, me avisan entonces si hay más dudas, consultas. Por ahora, adelante con la tarea.